y vamos a encontrar el camino para habilitar un debate serio en el Parlamento y así la reforma tributaria que Chile necesita pueda ser realidad. Se nos vino encima una nueva operación renta. Malas noticias, porque tendrás que pagarle al Estado o te devolverán plata, que significa que le pagaste de más y por adelantado. Ares o no ares, renta me pagues. Y hay más malas noticias. El gobierno sigue insistiendo con su reforma tributaria, que en simple busca subir impuestos y darle más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos. No la promocionan así, pero de eso se trata. Y no solo esta reforma tributaria, sino que casi todas las que han habido. Claro, porque cada nuevo gobierno que llega tiene la genial idea de subir los impuestos. Bueno, a veces es cierto cuando se trata de ponderar cuáles son las facultades que hay que entregarle al Servicio de Impuestos Internos para que pueda fiscalizar mejor. Hay gente que eso le genera temor. Como dice un amigo, para darle el golpe final al emprendimiento, como si no fuera suficiente la inseguridad y el estancamiento económico, el ministro Marcel presenta un proyecto tributario de terror, que solo le falta autorizar al Servicio de Impuestos Internos la tortura física del sufrido contribuyente, porque la emocional y financiera ya la practica. Los únicos contentos son los políticos, que creen que se llenarán las arcas fiscales de más plata, por lo que tendrán más poder y posibilidades de despilfarrar. De hecho, los recaudadores de impuestos descubrieron hace muchos años lo conveniente que es disfrazar un porcentaje significativo de los ingresos del gobierno como impuestos corporativos. Incluso se comprometieron a aumentarlos antes de llegar al gobierno. Y muchos no solo los felicitaban, sino que los eligieron. Estos políticos ideologizados, para conseguir apoyo para aprobar su reforma, fomentan el discurso mentiroso sobre que las empresas no pagan suficientes impuestos y que hay buenas razones para aumentar su carga tributaria. Así, esparcen por todas partes las obscenas ganancias que tienen algunas empresas. Y como la educación económica tributaria no es el fuerte de los ciudadanos, hay muchos a los que convencen de que las personas comunes y corrientes pagaríamos menos impuestos cuando se suban los impuestos a las empresas. Pero en realidad las empresas no pagan impuestos, simplemente recaudan, porque la carga recae sobre las personas. Podríamos decir incluso que el único que paga impuestos es el individuo. Usted paga el impuesto si es el dueño de una empresa, porque va a retirar menos utilidades o se resigna a aumentar sus pérdidas. Usted paga el impuesto si es cliente de una empresa, cuando esta tiene que subir los precios. Y usted paga el impuesto si es trabajador de una empresa, cuando esta tiene que reducir costos y lo despiden. También es usted el que paga impuestos cuando anda buscando pega y no encuentra, porque el país no crece. Los impuestos son contrarios a la creación de empleo. En resumen, nosotros somos los que pagaremos el aumento de los impuestos corporativos, además de toda la plata que ya le damos al Estado por consumir casi cualquier cosa, por echar benzina, por tomar bebidas con azúcar, por abrir un negocio, por ser dueño de una casa, etcétera, etcétera. Por otra parte, ¿se ha preguntado usted a quién le entregaremos más plata si aumentan los impuestos? La respuesta es una: a los políticos mediocres que no saben de economía básica, porque creen que el precio del dólar no afecta a nadie en Chile o que la inflación es estupenda para las pymes. Pero lo que quiero decir es que las pymes, a diferencia de las personas, la inflación le trae costos y beneficios, ¿no es cierto? A estos políticos que además no tienen ni un dato serio que avale los efectos que dicen que su reforma va a tener y que no tienen respuestas serias para contestar preguntas de puro sentido común, como por ejemplo, ¿cuánto recaudará esta reforma? Parece chacota. Partieron con un objetivo de recaudación de 8 puntos del PIB y ahora van en un 2,7. O sea, están improvisando y cualquier platita les sirve. Otra pregunta elemental: ¿cuáles son los efectos del abuso del sistema tributario? ¿Las consecuencias para la economía y por lo tanto para las personas? No les interesa dar esta respuesta, porque el objetivo de los ineptos es político. Da igual que la inversión se frene, el desempleo aumente o asfixiar a quien paga la cuenta. Hay evidencia que aumentar impuestos trae como consecuencia desaceleración económica, menos ahorro, menos trabajo y por lo tanto menos recaudación fiscal. La única conclusión posible es que el sistema político quiere a los ciudadanos no políticos empobrecidos, para que ellos puedan controlar la vida de la gente. Si cree que esto es una exageración
recuerde lo que pasó en nuestro país desde las reformas económicas de la presidenta Bachelet, a partir del 2014. La década perdida, la llaman los expertos, porque la plata que se va a los políticos vía impuestos es plata que no se puede gastar en hacer negocios y en crear nuevos empleos. El abuso del sistema tributario es una de las causas centrales del desplome de nuestra economía. Y estos nefastos efectos se mantienen en el tiempo, porque nunca más se bajan los impuestos que se suben, o es súper raro que pase. Hay que sospechar también de lo que los impulsores de este proyecto dicen sobre la evasión. ¿Lo ha oído? Recuerde que esta reforma está pensada para combatir la evasión de los ricos, compañeros. Pero los datos sobre los que quieren legislar son inexactos, inventados, y nadie está de acuerdo con ellos. No hay consenso en la metodología que usaron para determinar la evasión que existiría en Chile, ni en el diagnóstico que Hacienda entrega. Entonces, es enorme la patudez con la que intentan sacarnos más plata. Según ellos, para combatir la evasión. Pero el Servicio de Impuestos Internos, con todas las facultades que tiene, no afecta el comercio informal o las fortunas de los delincuentes. Solo fiscaliza una y otra vez a las personas que cumplen con sus obligaciones. Y es irresponsable que los ciudadanos apoyen esta idea, aun cuando quieran hacer sentir que usted es una mala persona o que es egoísta si no está de acuerdo con aumentar impuestos. Usan chantajes como que no habrá plata para seguridad o para salud. Esa mentira la repiten por si alguien de tanto oírla pudiera pensar que es verdad. Entonces se rechazó la idea de que existe una reforma tributaria, que los recursos que generara esa reforma tributaria fueran a financiar el aumento de la PGU, fueran a financiar la reducción de las listas de espera en los hospitales. Si llegara a sentirse chantajeado por este discurso político interesado, solo deténgase a pensar, ¿en qué se gastan la plata? 6 meses desde que estalló el caso Democracia Viva, sus protagonistas hoy en prisión preventiva, acusados por fraude al fisco, malversación de caudales públicos. Chile hoy es un país de altos impuestos, aunque le repitan lo contrario, que ofrece poco a cambio de lo que nos sacan. El objetivo de los impuestos es recaudar recursos para financiar la administración del Estado. Por lo tanto, el gobierno debería responder no solo el qué se hace con los recursos que los ciudadanos le hemos entregado, sino que cómo lo hace. La pregunta de cómo se entregan servicios implica evaluar la eficiencia del gasto público, cómo y en qué gastan, entre otras cosas, en fundaciones truchas para robar, contratar operadores políticos, hacer campaña para seguir en el poder, pagar pensiones para delincuentes y financiar políticas de género y educación sexual para los niños. Y cuando juegan a ser empresarios, lo hacen pésimo, a juzgar por las pérdidas que muestran las empresas públicas. ¿No será suficiente con lo que ya nos obligan a entregarles? Piense en esta operación renta. ¿Cuánto le pagará o cuánto ya le pagó al Estado durante todo el año pasado? ¿No será suficiente con la plata que piden prestada sin preguntarnos y que nuestros hijos y nietos tendrán que pagar? Yo creo que sí. Les recuerdo que en 2023 la deuda externa de Chile, es decir, la suma de las deudas que tiene el país con entidades extranjeras, llegó a 240.000 millones de dólares, lo que significa un aumento de 3,3% en comparación con el 2022, según el Banco Central. El monto total de la deuda no deja llamar la atención por su alto valor, pero según el Banco Central la cifra del 2023 no es la más alta, ya que hay otros periodos en los que esta fue incluso mayor, como en enero y marzo del 2022. Entonces, ¿por qué insisten con la reforma? Porque su ideología los lleva a desarrollar una estrategia de redistribución de riqueza mediante impuestos altos para lograr su anhelada igualdad social, que además de dañar la economía y empobrecer a la gente, les da poder y plata. Si el objetivo fuera mejorar la situación de los que están peor, propondrían una reforma que maximizara el crecimiento, porque sabemos que un punto de crecimiento aporta 800 millones de dólares de recaudación anual, lo que significa que implementar medidas para hacer crecer la economía es mucho más efectivo que subir los impuestos. Lo que hacen es simplemente aplicar políticas destructivas, por ideología, y su irresponsabilidad la vamos a pagar nosotros y las próximas generaciones. Y por último, los políticos que se dicen de derecha debieran defender la libertad de los individuos, impidiendo que el Estado los prive del producto de su trabajo.